El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando el apóstol Pedro escribe a la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra. En este último tiempo hemos estado nosotros haciendo uso de un tema que empezamos el 31 de diciembre del año pasado hasta el sol de hoy. Hemos mantenido la instrucción de 3 palabras que debemos asimilar. Y asimilarlas significa poderlas aplicar. Escogencia, propósito y bendición. Dios en su soberanía, en su perfecta soberanía, quiso escogernos en Cristo para un propósito santo. Esa escogencia es un acto soberano porque no depende del hombre, sino depende de Dios. Dios escoge al hombre, ahora el hombre escoge si obedece o no obedece. Eso es un acto donde el hombre entonces debe cederle a Dios su voluntad, si obedece o no obedece. El Señor te abre el manantial, tú decides si bebes o no, pero el manantial está abierto en Jesucristo. Entonces, este acto de escogencia no es un simple acto fortuito o al azar. Dios, cuando nos escoge por un propósito. Y ese propósito es el cual nos toca a nosotros descubrir. Nos toca a nosotros, los ministros, instruir. Nos toca a los creyentes indagar. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Qué quiere Dios con mi vida? No soy un accidente, no soy una casualidad. Muy por el contrario. Si entiendo la soberanía de Dios o si creo en la soberanía de Dios, entonces entenderé que no soy casual, que soy un propósito. Y ese propósito entonces debe ser revelado a mi vida, sea porque lo busque en oración, sea porque el Espíritu Santo se valga de un sueño, se valga de un profeta, se valga de cualquier método para hacerme entendido, o porque un ministro también use la palabra de Dios para instruirnos en la verdad de la escogencia. Amados, somos escogidos por Dios con propósitos eternos, con propósitos en esta tierra. Si la escogencia de Dios solamente se limitara a la salvación, usted no buscaría nada en la tierra, ya usted no estaría aquí. Si Dios en su misericordia, en su soberanía lo escogió y lo dejó aquí, algo quiere Dios con usted entonces. Ese algo es lo que nos toca a nosotros descubrir, nos toca a nosotros buscar. Nos toca a nosotros indagarlo o nos toca a los ministros enseñarlo. Hay una expresión que dice que las dos fechas más importantes de un ser humano es cuando nace y cuando sabe para qué nació. Tristemente muchos de nosotros militamos la fe, militamos o vamos a una congregación, para no decir otra cosa, pero muchos todavía no entendemos ni papa de lo que es el propósito. Y al no entenderlo, obviamente no lo vamos a cumplir. Usted jamás opera por encima de su capacidad pensante. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso es una verdad que no se puede refutar. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en esa verdad es necesario que discernamos, que podamos discernir cuál es el propósito de Dios. ¿Qué somos nosotros en este tiempo? ¿Qué representamos? ¿Qué hacemos en la tierra? ¿Cuál es nuestro rol? Es determinante que podamos despertar a esa verdad. Yo ruego al Espíritu Santo que tenga hoy los oídos de su pueblo atentos y despiertos, y también limpios y purificados nuestros corazones para poder discernir qué es o cuál es el propósito de Dios. El apóstol Pedro, cuando escribe a la iglesia, le habla de su identidad.
La iglesia debe saber cuál es su identidad. No soy de los predicadores que le pone temas o títulos o los anuncia. Todos los mensajes que predicamos tienen un título, pero no todos los anunciamos o los promovemos. Siempre guardamos el secreto del nombre. Pero a dentro de la serie de escogencia, propósito y bendición, le hemos puesto la identidad de la iglesia en tiempo de crisis. ¿Qué es la iglesia en tiempo de crisis? Primero, entender qué es identidad. ¿Qué es identidad? Fíjese, hemos confundido identidad con identificación y no es lo mismo. Una identificación revela datos e informaciones suyas, pero su identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que los distinguen de otras en un conjunto. Cada uno de nosotros tiene una identidad. Fíjese que es tan amplia la palabra identidad que nos podríamos pasar horas tratando de explicarla. Hay identidad política, hay identidad cultural, hay identidad gastronómica, hay identidad musical, hay identidad deportiva. Hay múltiples aplicaciones de la palabra identidad. Pero como iglesia, la iglesia debe saber cuál es su identidad. ¿Qué somos nosotros en este tiempo? O todo el tiempo. Pero en este tiempo de crisis, si se nos olvida lo que somos, el riesgo se multiplica a una potencia incalculable. Si la iglesia no juega su rol como tal Dios espera, las consecuencias podrían ser peores y fatales. Porque el único vehículo que Dios tiene en la tierra para moverse y transitar es la iglesia. Él es soberano, Él es perfecto. Él no nos necesita, sin embargo nos escogió. Él puede hacerlo sin nosotros, sin embargo, por ser nosotros corona de creación, por ser nosotros el esmero de su creación, nos escogió a nosotros. Nos creó y nos redimió. Tenemos dos propósitos o dos niveles de valor para con Dios. Por creación somos la corona de la creación. Y por redención somos los redimidos por quienes Cristo murió. Entonces, la iglesia debe saber cuáles son sus características que la distinguen del mundo. Y yo no voy a hablar de características como la religión lo mide. La religión mide la iglesia por el tipo de ropa, por el tipo de música, por el tipo de lenguaje. No. Hay un rol que la iglesia tiene que discernir. La iglesia es espiritual, primero. Es el cuerpo espiritual de Cristo. Y la iglesia debe discernir su rol en este momento. Si yo no sé quién soy, es muy difícil que yo pueda dar el rol para el cual Dios me llamó. Los seres humanos individualmente tenemos diferentes roles, funciones, aplicaciones. Un ejemplo sencillo, yo soy esposo, porque tengo una esposa, tengo un rol de esposo. Pero soy padre porque tengo hijos, tengo el rol de padre. Pero soy hijo porque tengo una madre, tengo el rol de hijo. Pero soy hermano, tengo el rol de hermano porque tengo hermanos. Tengo el rol de amigo porque tengo amigos. Tengo el rol de ciudadano porque tengo gobernantes. En mi rol individual, cada rol demanda un comportamiento. Yo no puedo tener el mismo comportamiento con mi esposa, porque es mi esposa, que el mismo comportamiento que tengo con mis vecinos en diferentes áreas. Debo discernir cuál es mi rol frente al momento donde yo estoy. ¿Dónde está la iglesia ahora, en este momento de crisis? Lo primero es discernir qué es identidad. Lo voy a repetir.
Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que la distinguen de otro conjunto. O sea, en otras palabras, la iglesia se distingue de otros conjuntos de personas. O sea, la iglesia no es igual que el Club 2030. La iglesia no es igual que el Club de Leones. La iglesia no es igual que los rotarios. Perdónenme. Aunque hayan rotarios cristianos, aunque hayan hermanos que son del Club de Leones, aunque hayan hermanos que son del Club del Activo 2030, la iglesia no es la misma cosa. La iglesia tiene un rol muy superior. Y de eso tenemos que hablar. Entonces, ¿cuál es la identidad de la iglesia en tiempos de crisis? Vamos a definir varias palabras. Primero, identidad. Se lo voy a repetir por tercera vez. Es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que lo delinean, que lo distinguen de otro conjunto, de otro grupo. ¿Qué nos distingue a nosotros en medio de un mundo que está en crisis? Amados, la gran diferencia de la iglesia la hace el Señor en la iglesia. La hace la fe de la iglesia. Esa es la gran diferencia. Ahora mismo dos podríamos estar juntos o salir juntos a la calle y lo que nos va a distinguir va a ser nuestro nivel de fe que tengamos. Porque entre dos personas con mascarillas y guantes, ¿cuál será la diferencia entre uno y otro? Ninguna. Están los dos iguales. Ahora, el proceder de cada quien se alinea conforme a sus convicciones. ¿Cómo procede la iglesia en medio de esta crisis? Primero, definimos la identidad. Ahora definamos qué es una crisis. Según el diccionario, crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. ¿Qué es una crisis? Una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Aplica a todos los sentidos. Una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso. En el año 1990, un presidente fenecido ya, no voy a decir su nombre porque no me interesa que se vaya o que se pueda confundir una cosa con la otra, dijo que había una especie que iba en extinción porque los estudiantes o los científicos en el área de la veterinaria, de la zoología, hablan de las especies que van en extinción. Y él decía que hay una especie que va en extinción y lo dijo en el año 90, hace 20 años, 30 años, perdón. Dijo, la especie humana va en extinción. En la manera que estamos viviendo, vamos rumbo hacia la extinción. No lo dijo de una manera que la gente lo interpretó bien. Le cortaron los ojos, lo miraron mal, lo juzgaron, pero no es un cuento, es verdad. La especie humana está en peligro. Pero, ¿dónde está la iglesia en medio de este peligro inminente que amenaza al mundo? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Pablo habló a Timoteo, pero Pedro le habló a la iglesia universal. Pedro le habló a toda la iglesia para que la iglesia primero tuviera claridad de su identidad. Primero le dice, ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. Eso habla de la escogencia. Ahora viene, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hace un antes y un después. Antes no éramos, ahora sí somos. Antes no teníamos, ahora tenemos.
hemos alcanzado favor, misericordia, gracia de parte de Dios. Pero esa gracia y esa misericordia no es porque usted y yo éramos los más lindos de la cuadra o los que la merecíamos. Es porque Dios tiene un propósito en esa gracia depositada. Dios lo alcanzó a usted para a través de usted revelar su propósito al mundo. Por eso dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Usted no tiene que esperar a ser un predicador o a ser un profeta o a ser un apóstol para compartir las bondades de Dios con otros que están a su alrededor, que no conocen a Dios, ni tienen esperanza de conocerlo, porque la religión no nos ha llevado a Dios. La religión nos ha llevado a la institución, la religión nos ha llevado a la cultura, a la tradición, y ahí nacimos y ahí morimos si Dios no interviene. Porque de Dios no haber intervenido en nosotros, estaríamos todos metidos ahí. Estaríamos todos metidos en el bote de la cultura religiosa y de las prácticas aprendidas y de las repeticiones vanas. Pero Dios tuvo misericordia, intervino, abrió nuestros ojos, nos hizo ver que nadie va al cielo por religión, que nadie va al cielo por tradición, que nadie va al cielo por denominación, sino que todos vamos por revelación de Jesucristo y este crucificado, pero también resucitado. No es un asunto de herencia, no es un asunto de cultura, es un asunto de soberanía de Dios revelarse a nuestras vidas. ¿Y por qué digo soberanía de Dios? Porque usted no fue que buscó a Dios, ni yo tampoco. Dios nos buscó a nosotros, se reveló a nosotros, pero Dios usó un mecanismo para revelarse a nuestras vidas. Siempre digo esto y lo voy a repetir. Bienaventurado aquel a quien Dios se le reveló sin usar a nadie, que Dios se lo reveló en un sueño, o que Dios se le reveló, que Dios se le apareció en una visión. Bienaventurado aquel quien tuvo ese santo privilegio. Pero el 98% o 99% se nos reveló la gracia mediante otros que nos hablaron de la gracia. Y eso es donde tenemos que estar todos ahora anclados. Fui alcanzado por gracia, para por gracia compartir lo que tengo. Fui llamado a misericordia, para con misericordia dar lo que tengo. No me llamó Dios a juzgar. Dios no me llamó a mí mediante un juicio. Por eso yo no soy juez de mis hermanos, ni tengo capacidad de juzgar a nadie. Soy solamente un instrumento de misericordia porque fui alcanzado en misericordia. Amados, oigan, la gente da lo que tiene. Si usted fue alcanzado mediante la misericordia de Dios, usted va a ser un apasionado de la misericordia. Si la interpretó bien, si no la interpretó bien, va a usar una mala aplicación del evangelio y en vez de oír, de acercarse para consolar, para abrir los ojos de los ciegos, para levantar a los caídos, para enderezar a los torcidos, va a usar la misericordia mal aplicada, porque creyendo que está predicando, lo que está es espantando a todo aquel que te escucha. Hace muchos años, y no lo olvido ni lo voy a olvidar, estudiaba en Santo Domingo y venía un sábado cansado por la tarde y venía en un autobús bien ya estropeado en la tardecita y escuchaba entre sueños a una persona prácticamente condenando a otro, prácticamente condenándolo. Y de repente me mira, yo abro los ojos y lo veo así, él me mira a mí y yo lo miro a él y él me dice en son de, y buscando identificación, me dice, aquí predicando para que no tengan excusa. Hermano, miren, el día que yo predique para que la gente no tenga excusa, dejo de predicar. Simplemente. El día en que yo predique para que la gente no tenga excusa, dejo de predicar. Mejor no predico. Porque no lo voy a hacer con una motivación sana. No lo voy a hacer con una motivación madura. No lo voy a hacer con una motivación de dar lo que he recibido. Si predico el evangelio, primero es porque soy deudor a aquel que me llamó cuando yo no lo merecía. Si predico el evangelio, es porque he entendido que este es el único medio por el cual el hombre puede alcanzar ser salvo. Es el evangelio, el poder de Dios, el que transforma los corazones y el que puede transformar pueblos y naciones.
no son las culturas, no son los métodos, no son las filosofías. Es el Evangelio el único recurso que Dios tiene en la tierra para poder transformar corazones, familias, ciudades y naciones. Pero el Evangelio bien aplicado en la iglesia, que la iglesia aplique bien el Evangelio. Por eso cuando Pablo, y vamos a hablar de esto en un minuto, cuando Pablo delega a Timoteo, Pablo le hace énfasis de que no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios, y que sea un obrero aprobado, que se presente, que procure presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de Dios. En otras palabras, si Pablo enfatiza que usa bien la palabra de Dios, es porque muchos la usan mal. Si no, no lo dijera. ¿Por qué tengo que decirle que la use bien? Porque muchos la usan mal. Malas aplicaciones del Evangelio, malas aplicaciones de la palabra, malas aplicaciones del rol ministerial. En consecuencia, una mala aplicación va a traer malos resultados. Es obvio. Una buena aplicación traerá buenos resultados. Y esto es lo que Dios en este tiempo demanda, que la iglesia sepa su rol, que la iglesia sepa aplicar el Evangelio al mundo que lo necesita. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Yo tengo 4 puntos que enfocarte en esta mañana. Por eso te dije, abre tu Biblia para que sepas cómo debe comportarte en este tiempo de crisis. El mundo está en una crisis. El mundo está en una situación grave. El mundo está en un desespero. Pero la iglesia no puede estar igual que el mundo. Aunque la iglesia esté en el mundo, la iglesia no corre igual que el mundo. La iglesia tiene una dirección diferente. La iglesia tiene un rumbo diferente. Y la iglesia tiene el deber de mirar con misericordia a un mundo que se está extraviando y se está perdiendo cada día más. Entonces, ¿dónde debe pararse la iglesia? 4 ejes. 4 puntos que la iglesia debe tener claro en este tiempo. Número 1, venga conmigo la Biblia. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si usted tiene una Biblia, me gustaría que la abra y que vaya conmigo a la Biblia. Si llegó, me dice amén. Si no, espero por usted. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo, cuando instruye, forma o está en la formación de un discípulo para que pueda dar continuidad a la obra apostólica, Pablo le instruye cuál es su deber primario. Todo en la vida tiene un orden y por eso la iglesia debe saber cuál es su orden. Número 1, Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: Timoteo, te escribo esto, aunque yo espero verte, para que si me tardo un poco en llegar, tú sepas cómo manejarte en la casa de Dios. Primero, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no va a negar la realidad de los tiempos. La iglesia no va a decir no está pasando nada. No, la iglesia va a decir hay una condición mundial que nos alerta a nosotros a jugar nuestro rol. Ayer en la radio
antes de ayer específicamente, analizábamos un texto de Isaías 20, o de Isaías 26, 20 o 20, 26. Siempre los confundo, el número, el uno y el otro. Y es donde muchos creyentes han usado textos y han usado versos del Salmo 91 como un amuleto. Y a mí me da mucha pena decirlo, amado. Gente que uno creyó o cree que han tomado la palabra de Dios como palabra de Dios, no como un amuleto. Yo creo que eso de amuleto era cuando andábamos en ignorancia, cuando andábamos en esclavitud, cuando nos llevaban a los ídolos mudos. La palabra de Dios no es un amuleto, que usted la va a sacar en el día de la crisis simplemente porque está en crisis. Y después que pase la crisis la va a volver a esconder. Entonces Dios se vale de muchos medios para que el hombre reflexione, para que el hombre frene, para que el hombre se revise. Porque vamos a un nivel tan acelerado. E incluso se han hecho estudios a nivel de la NASA de cómo la contaminación ambiental en una semana se ha limpiado de una manera increíble. Como también se han hecho estudios de cómo la incompatibilidad de caracteres se ha revelado en los matrimonios porque no se toleran y tienen 4 días en casa. Increíble. Increíble que en el mismo lugar donde se detectó esta virosis que el mundo hoy día le llama pandemia, han habido 349 divorcios. ¿Por qué? Porque Dios frenó al mundo y le puso el freno de emergencia. No sé si alguna vez usted ha frenado con la emergencia. Cuando usted frena con la emergencia, el carro queda con lo de adelante para atrás. Da un vuelco, generalmente. Y lo hace de una manera repentina. El mundo ha sido frenado literal. ¿Pero para qué? ¿Qué persigue Dios con frenar el mundo? ¿Cuál es el mensaje de Dios al mundo y el mensaje de Dios a la iglesia? Amados, si la iglesia no entiende el mensaje, ¿a dónde irá el mundo? Esa es mi pregunta y mi preocupación pastoral es esa. No es que el mundo entienda, es que la iglesia entienda. Las desinformaciones que el mundo da, la iglesia le está creyendo más que la Biblia. Es increíble. Es vergonzoso que le estemos creyendo más a los medios noticiosos que a lo que la Biblia dice. Amado, estos son principios de dolores. Esto no es nada en comparación a lo que va a venir. Esto no es nada en comparación. Esto es un vientito solamente. ¿Qué quiere Dios enseñarle a la iglesia? Número 1, que la iglesia es la única vía y esperanza que tiene el mundo si juega su rol de volverse a Dios. Si la iglesia hace lo que el mundo hace, la iglesia no tiene identidad entonces. Por lo menos la identidad de Cristo no la tiene. Porque la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. Ayer, antes de ayer, me tocó en mi casa cenar con mi esposa y mis hijos. Todos los días inventamos un menú nuevo. Y mi esposa, ¿fue ayer o fue antes de ayer? Creo que fue anoche. Hicimos yuca con salami en escabeche. Un escabeche de salami con yuca. Muy bueno. Usted dirá, el pastor nunca va a dejar de hablar de comida. Bueno, amado, yo disfruto comer. Pero mientras me bañaba para bajar a cenar, me puse a pensar, ¿qué significa la palabra salami? ¿De dónde viene la palabra salami? Y precisamente, la palabra salami lo que significa es carne salada. Los beduinos, los habitantes del desierto, descubrieron que la sal preservaba la carne, preservaba los alimentos. Entonces le ponían una dosis de sal, una pizca de sal, como un preservante. Si la iglesia no
juega su rol de sal en la tierra, ¿saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo que la sal era buena. Buena es la sal. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Así mismo lo dijo el Señor. No hay nadie que haya predicado más claro que Jesús. No sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres y pisada. Si la iglesia no juega su rol, no sirve para nada. Se acabó. Si los ministros no usamos el ministerio o no hacemos del ministerio el uso correcto, no sirve para nada. Para nada, no para poco, para nada. Entonces, lo primero que la iglesia debe tener claridad en un tiempo de crisis es su identidad. ¿Quién soy yo en medio de esta crisis? Yo soy un instrumento para anunciar verdad al mundo. ¿Cuál verdad? Primero, la verdad de que todo hombre es pecador y necesita salvación. No puedo decirle otra cosa al pecador, sino vuélvase al Dios de su creación, al Dios que lo salvó. Pida perdón por sus pecados. Dígale, Señor, te necesito. Hemos pecado contra el cielo, contra ti, y tú nos has hecho volver a ti de mala manera. ¿Y por qué de mala manera? Porque el hombre, por su dureza de corazón, no se cree que se va a volver a Dios tan fácil. Dios va a tener que sacudir la tierra como se sacude el trigo de la paja. Dios va a tener que sacudir la tierra como se sacude el trigo de la paja. Y la va a sacudir y lo volverá a hacer no con esta virosis. Vendrán otras peores que esta. Y lo que se anuncia al mundo no es nada bueno ni nada agradable. ¿A dónde iremos entonces? ¿A dónde nos refugiaremos entonces? Bueno, usted tiene una de dos. O se hace el ciego a la realidad, o se abre a la verdad espiritual de los tiempos. Una de las dos. O la iglesia se encierra aplicando mal un texto de la Biblia, porque ciertamente la iglesia debe encerrarse. Con esto les dije que les voy a compartir 4 fundamentos de la iglesia en este tiempo. 1, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El 4 se lo voy a decir cuando llegue el nivel. La iglesia tiene que encerrarse, es verdad. La iglesia debe buscar, la iglesia debe indagar, la iglesia debe clamar, la iglesia debe ayunar. ¿Pero para qué? Para volver al mundo con un mensaje de esperanza y de verdad. Porque si me quedo orando y ayunando y no salgo a la calle y le digo al pecador que va a morir por su pecado, el pecador morirá por su pecado, pero Dios va a demandar su sangre de mí. Si me quedo en la casa ayunando y orando y leyendo mi Biblia y no salgo por las redes o no salgo por radio, por televisión, el pecador va a morir. Como quiera va a morir y va a dar cuenta por sus pecados, pero nadie le dijo que había una esperanza. Entonces la iglesia tiene que empoderarse y decirle al pecador, hay una verdad y es que todo hombre es pecador, pero hay un Dios de gracia y misericordia que espera con los brazos abiertos a esa humanidad que se ha extraviado. Necesitamos volvernos a Dios con gemidos, con arrepentimiento, con perdón, pidiéndole que nos perdone porque hemos fallado. Me impactó y me impresionó muchísimo ver un representante, creo que del estado de Illinois, un diputado, como se le llama aquí, en una sala donde se reunió el Congreso de la ciudad para buscar una solución al plan de emergencia. Y le pidieron a él, tú eres creyente, ora. Eso es lo que la iglesia debe recordarse. El mundo nos mira como los que tenemos una palabra de oración que ellos no tienen. Ora. Le pidieron que orara. Él oró. Y cuando oró, el quebrantamiento vino a su corazón y empezó a llorar. Y empezó a pedir perdón por el pecado de la tierra, por el pecado de su estado, por el pecado de las leyes que se han firmado contra la vida, por el pecado que se ha firmado contra leyes contra la familia. Empezó a pedir perdón. Entonces, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo primero que tenemos que tener claridad es eso. Amado, lo que vemos hoy día son consecuencias ¿de qué? De la dureza del corazón del hombre.
de la soberbia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios abate al soberbio por el polvo. Los imperios más grandes de la tierra están siendo abatidos por el polvo. Los imperios, los poderes económicos y políticos están siendo abatidos por el polvo. La frustración se ha empoderado de la tierra. La confusión reina. Entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia no puede quedarse con el texto de Isaías: escóndete, pueblo mío, hasta que pase el día de mi indignación. Sí, tiene media aplicación el texto. Escóndete, pueblo mío, y sal al frente de batalla a decirle al mundo que todavía Cristo salva, que todavía Cristo perdona, que todavía Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Escóndete, pueblo mío, busca mi rostro, clama a mí, yo te responderé y te revelaré que tú eres mi instrumento para que salgas a decirle al mundo que hay una esperanza viva que está abierta a todo el pecador y que todavía su sangre perdona pecados. Escóndete, pueblo mío, pero sal al mundo a decirle que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que el Señor nuestro Dios peleará por nosotros. Escóndete, pueblo mío, pero no te olvides de tu rol. Porque el esconderse tiene un propósito. Es fortalecernos en Dios. Es guarecernos de Dios. Pero no para quedarnos con lo que Dios nos ha dado, hermano. Yo pude haberme quedado en mi casa hoy. Pude haberme quedado con mi familia. Yo tengo mi esposa y 3 hijos en mi casa que me esperan. Y pude haberlo hecho desde mi casa también. Pero no, espérese. Si yo me he pasado estos días en la palabra, meditando y orando y revisando y buscando y preguntándole a Dios e indagando en Dios, si tengo una respuesta de Dios, no me la voy a tragar yo solo. No me la voy a comer yo solo. No voy a cometer un pecado de soberbia o de insensibilidad cuando yo sé que hay muchos que aún van a una iglesia que están asustados. Asustados y muy asustados. Déjenme decirle. Tan asustados que la iglesia propaga más informaciones de la virosis que de Cristo. Yo particularmente hablo en términos personal. Estoy hastiado ya de tantas informaciones que son la mayoría falsas. Dicho sea de paso. La mayoría son falsas, que no son reales, que no son verídicas, que no son demostrables. Simplemente son conjeturas del morbo de un mundo que está asustado. Y lo que imparte es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Miedo. Por eso miedo manda por redes. Ahora, llénate de fe, llénate de valor, llénate de esperanza y compártela también. Dale al mundo lo que tienes. Entonces, yo estoy pensando dentro de mí, Dios mío, la iglesia no puede perder su rol en este momento. Si la iglesia perdió su rol en este momento, ¿a dónde irá el impío a buscar esperanza? ¿A dónde? Primero, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Segundo, voy al segundo paso. La iglesia es un equilibrio de gracia y de verdad. Un equilibrio. La iglesia no puede perder el equilibrio porque si se pierde el equilibrio vamos para el suelo. Vamos a caer. Nos vamos a desplomar. Y se podrán desplomar los mercados, se podrán desplomar muchas cosas, pero nunca se puede desplomar la fe de la iglesia. Porque la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Si una columna se cae una casa, hermanos. Si una columna se cae un edificio. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1:14, abra su Biblia. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese, la iglesia es una casa de equilibrio, de verdad y gracia. Gracia y verdad equilibrada. Porque si solamente soy un predicador de la gracia y le oculto la verdad a la iglesia, me volveré en un predicador libertino, de tal manera que nadie tendrá temor de Dios porque estamos en la gracia.
Y esa ha sido también una mala aplicación de muchos predicadores. Decir estamos en la gracia y porque yo estoy en la gracia, todo con las reglas se puede. Porque estoy en la gracia, yo puedo beber, fumar, fornicar, ver pornografía, mentir, robar, adulterar, porque estoy en la gracia. Usted se equivocó, hermano. La gracia a nosotros nos fue dada por misericordia de Dios, pero a Cristo le costó su sangre. Entonces, la iglesia es un equilibrio de gracia y verdad. Gracia y verdad. El equilibrio de gracia y verdad dice que la verdad diagnostica un mal. Hay un mal en el mundo, no lo podemos ocultar. Decir que no es real el virus, eso es mentir. Decir que no es verdad que se están muriendo miles de personas en diferentes países, eso es mentir. Entonces la iglesia no puede mentir. La iglesia tiene que decir la verdad. Y la verdad es esa. Ha venido al mundo un simple virus. Y digo simple porque, vuelvo y repito, esto no es nada en comparación a lo que viene, hermano. Así que usted amárrese. Si tiene miedo, cómprese un perro prieto temprano o amárrese bien en la fe, porque lo que viene no es simplemente un virus. Vendrán cosas peores. Y estos son principios de dolores. Nos han cerrado el mundo está cerrado. Gracias a Dios que los medios están abiertos. Pero abiertos ¿con qué intención? Miren, si WhatsApp filtrara los mensajes que son mentiras, bloquearan a miles de millones de personas en el mundo. Porque los mensajes que corren y se difunden por WhatsApp y sus redes, que son mentiras, falsos, son miles. Entonces, literalmente estamos corriendo tras la corriente del mundo. Y muchos creyentes, todo lo que les llega a la mano, sin pensarlo, sin leerlo, sin meditarlo, sin sopesarlo, sin pesarlo por la balanza de la palabra, le dan un reenviar. Hermano, no, por favor, no se preste ese juego. Usted es luz del mundo, usted es sal de la tierra, usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa del Señor. Cuando le llega un mensaje, péselo a la luz de la verdad de la palabra, a la luz profética, a la luz de la verdad aún de la ciencia. Y si considero que esto edifica a alguien, lo comparto. De lo contrario, lo dejo ahí o hasta lo borro. Pero no voy yo a enviarle a otros que están desanimados un peso más de desánimo. Cada mensaje que llega, que es mentira, que es un fraude, que es un fake, yo lo que estoy poniéndole al mundo es un peso más de desesperación. En España, ayer, saltó desde un piso 14 un hombre desesperado. No dice si tenía el virus o no, pero la desesperación psicológica fue tal, la presión y la ansiedad fue tal, que se subió a la azotea del piso 14 de su edificio, a la azotea, y saltó al vacío, se suicidó. Oiga, si superamos, yo creo que sí, que vamos a superar esta virosis, yo creo que la vamos a superar, yo lo creo. Pero los enfermos emocionales van a ser millones. Si los muertos son miles, los enfermos emocionales van a ser millones. ¿Por qué? Porque no ha habido un concepto claro de lo que somos. Yo no puedo prestarme, hermano, a mandar un mensaje que en vez de levantar al pueblo, lo desanime y lo confunde y le complique la existencia. No, ese no es mi rol. A eso no fue que Dios me llamó. La iglesia es el vehículo de Dios que está dotado de la gracia y de la verdad. Gracia, favor que no merecía. Verdad, diagnostica una realidad. Eso es la iglesia. La iglesia diagnostica una realidad. ¿Cuál es el diagnóstico de la realidad? El mundo está de mal en peor. Las cosas no están bien. Esa es la verdad. Ahora la gracia dice, pero hay un Salvador todavía. Pero hay un trono de misericordia. Pero hay un Dios bueno. Hay un Dios de esperanza. Hay una promesa fiel para el que se humilla. Hay una promesa fiel para el que busca. Eso es la gracia. Entonces la iglesia debe equilibrarse. Si me voy con la verdad solamente, voy a ser un legalista mutilador del cuerpo. Como hay miles ahora mismo que están incluso usando redes para amenazar al pueblo, para amedrentar al pueblo. Amado, esa no es la misión nuestra aquí. Nosotros no venimos a amenazar a nadie. Hemos venido a despertar. Como tal, Jesús
Cuando Lázaro murió, Jesús dijo, vamos a despertar a Lázaro. Hay que despertar la iglesia. Hay que despertar los hombres y mujeres de fe. Hay que despertar los hombres y mujeres de esperanza. Hay que despertar los hombres y mujeres nacidos de nuevo, que se han ido también dejando arrastrar y decirle, tú no eres igual que los demás. Tú eres la esperanza que Dios puso en tu casa, en tu barrio, en tu universidad, en tu escuela, en tu comunidad. Tú eres esa esperanza. No te dejes apagar, no te dejes leudar, no te dejes amedrentar por el mundo. Levanta tu cabeza, unge tu cabeza con aceite, lávate bien la cara, abre tu boca y declara la verdad y la bondad del Dios de tu salvación, porque Él es fiel para sustentarte a ti y tu casa también. Oye, no pierdas el equilibrio de gracia y verdad. La gracia, si no se aplica con verdad, se vuelve un libertinaje. Por eso hoy vemos cristianos también que han hecho mofa de este virus como si fuera simple y llanamente un relajo. No, no es un relajo, es una verdad. Es una verdad. Hay un continente amedrentado entero. Europa, por ser el continente más viejo, tiene la mayor cantidad de envejecientes del mundo. China, ya en la parte asiática, como otro continente, también tiene una gran cantidad de envejecientes por ser uno de los países más poblados del mundo. Estados Unidos tiene una cantidad altísima de envejecientes también, que son los más vulnerables a esta virosis. Eso es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo, eso es verdad. Pero la gracia me dice a mí que esa verdad tiene un antídoto. ¿Cuál? Clamar al Dios del cielo, buscar sus bondades, buscar sus favores, humillarnos delante de Él, confesarle nuestros pecados. Hemos hecho mal, Señor, nos hemos apartado de ti, nos hemos olvidado de tus leyes, nos hemos ido lejos de tu verdad, hemos practicado, Señor, cosas que no son agradables a tus ojos, hemos dicho cosas que no son agradables a tus ojos. Esa es la gracia que levanta al caído. La verdad del mundo diagnosticado con este virus no se puede ocultar. Seríamos ilusos, seríamos nosotros torpes de decir que no es verdad. Es verdad, sí es verdad. Hay un virus que está cubriendo, amenazando la tierra. Una simple bacteria le ha dicho al hombre, yo soy más fuerte que tú. El hombre ha tenido que recurrir a un mecanismo que Dios, a mí me da risa esto, Dios es tan sabio que ha tenido que recurrir a un mecanismo de frenar al hombre con emergencia para que el hombre se vuelva a Dios. Y ese mecanismo ha sido el aislamiento, para que el hombre se vuelva a la familia, para que el hombre se vuelva a los fundamentos, para que el hombre se dé cuenta de que solamente en Él y por Él podemos ser levantados y fortalecidos. Eso lo ha hecho Dios. Las estrategias científicas más factibles para la erradicación de esta virosis es el aislamiento. Mire qué cosa interesante, que la mejor manera de combatir esta virosis es si usted se aísla y se va a su casa y se mantiene en casa, en familia, encerrado, compartiendo, durmiendo, comiendo, leyendo, orando, meditando, cantando. Esa es la mejor manera. Pero ¿qué tiempo tenía usted que no se sentaba en casa con sus hijos? ¿O que no oraba con sus hijos? ¿O que no se sentaba con su esposa a hablar de sus necesidades como pareja que deben superar? Porque vivían juntos bajo un mismo techo, pero no tenían una vida de hogar. Dios se vale de muchas cosas, y esta puede ser una. Entonces, la iglesia como segundo punto es un equilibrio de verdad y gracia. Gracia y verdad. Esa es la iglesia. Gracia y verdad. Si combinamos la gracia con la verdad, no tendremos nada que temer. Porque yo sé que es verdad que el mundo tiene un temor. Y yo soy un hombre y tengo temor. Pero la gracia me dice a mí que aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado estarán conmigo. La gracia me dice a mí que mi Redentor vive. La gracia me dice a mí que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. En consecuencia, yo tengo que ser entendido de esa verdad, pero también compartirla con el mundo. Es verdad lo del virus, es verdad. Pero la gracia me dice a mí que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, le diré a mis amigos que no conocen a Dios, que están asustados y amedrentados,
Es verdad, el virus está ahí, pero hay un Dios que también está ahí, que no se ha olvidado de ti y que tiene misericordia. Y me ha enviado a mí como su instrumento para decirte que te acerques a Él y Él se acercará a ti también. Ese es el rol de la iglesia. 3. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una casa de misericordia y de verdad. Fíjese que en los 3 primeros textos, todo lo que hemos usado tiene que ver con la verdad. Venga conmigo al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Abra su Biblia. Le dije que íbamos a hacer un estudio bíblico radial. Abra su Biblia. Proverbios 16, 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Un proverbio muy conocido. ¿Qué es la iglesia en tiempo de crisis? Una casa de misericordia y una casa de verdad. Porque estas palabras combinadas, las dos, reflejan el carácter de Dios. Dios es rico en misericordia, pero Dios es verdad. Entonces tenemos que combinarlas las dos. Saber sazonar los elementos. Saber combinar los elementos. Si usted se lee la parábola del buen samaritano o del samaritano, la Biblia no dice buen samaritano, dice samaritano. Usted se lee la parábola del samaritano, usted va a ver que el samaritano tomó aceite y tomó vino. Parece que este hombre sabía mezclar los elementos. Sabía mezclar los elementos. Esto es muy importante, que la iglesia sepa mezclar los elementos de la palabra. Que la iglesia lo sepa mezclar y que lo sepa hacer con prudencia, con justicia, pero sobre todo con amor. Cuando el proverbista escribe y dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si hay que corregir es porque algo no anda bien. Si usted anda bien no hay que corregirlo. Eso se cae de la mata. No hay que ser un teólogo para entenderlo. Pero ¿qué se corrige con misericordia y verdad? El pecado. Las conductas impropias del hombre. No le vamos a poner nombre porque son muchas. A mí me preocupa más la duda que cualquier otro pecado ahora mismo. Me preocupa más la duda que el alcohol, que la droga, que la fornicación, que la pornografía, que el adulterio, que la idolatría. Me preocupa más la duda. Porque una iglesia que duda de Dios en un tiempo de crisis es una iglesia que no puede ver a Dios cuidándola, porque duda. Pero el dudar es tan humano que hay que vivir pidiéndole a Dios cada día: Señor, fortaléceme en fe. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco creernos los heraldos de la fe, que no podemos flaquear. Vamos a ser equilibrados. Vuelvo al punto. Analice la palabra. Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas en aquella noche, en aquella tercera vigilia de la noche, 3 de la mañana. Y Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven. Y Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Pero caminando sobre las aguas, le vinieron a Pedro las olas y los vientos, de modo que Pedro sintió que se hundía. Él sintió que se hundía. A Pedro le sobrevinieron todos los temores naturales de un hombre. Igual que usted, igual que a mí, nos pueden venir. Oiga, si Pedro, usted lo analiza, Pedro sabía nadar quizás más que Jesús. Porque Pedro era pescador y vivía del mar. Pedro sabía de agua. Pedro sabía nadar. Sin embargo, cuando a Pedro les vinieron los temores y los miedos, Pedro dijo: Señor, sálvame que perezco. En un momento de crisis, a Pedro se le olvidó que él sabía nadar. Amados, somos seres humanos. No me vengan a mí con Superman o Batman y Robin. Somos seres humanos.
Lo que tenemos que pedirle a Dios es que el Espíritu Santo esté ahí todo el tiempo, recordándonos, despertándonos. Que Dios tenga hombres y mujeres ahí dándonos la palabra, recordándonos. Iglesia, recuérdate, iglesia, recuérdate, iglesia, recuérdate. ¿Por qué? Porque se nos puede olvidar lo que somos en un momento dado. Cuando el autor escribe y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, es porque hay que saber mezclar los elementos. La misericordia es uno de los atributos de Dios, quizás el único, que la Biblia dice que Dios es rico. Dios es santo, poderoso, perfecto, sabio, justo, bondadoso, clemente, paciente, fiel. Todas las virtudes perfectas están en Él. Sin embargo, del único atributo que la Biblia dice que Él es rico, es en misericordia. Efesios capítulo 2. Dios es rico en misericordia. Escúchalo, rico en misericordia. Eso tiene mucho valor. Pero también dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La iglesia debe saber combinar las dos cosas. Yo no me puedo quedar con la verdad sola y quitarle la misericordia, porque si le quito la misericordia, me vuelvo un legalista. Y ese legalismo lo que ha hecho es dañar la imagen del evangelio. Dañarla. Y cuando hablo del legalismo, no se vaya al contexto solamente de los legalistas religiosos. Hay un legalismo moderno donde se vende una super fe que le hace culto a la fe. Y a la fe no se le hace culto, se le hace culto a Dios. ¿Y por qué le digo que se le hace culto a la fe? Porque ese legalismo moderno invalida la realidad y eso no es fe. Eso es suntuosidad, eso es presunción. Amados, la fe no niega la realidad. La fe se para firme en las convicciones y aunque venga lo que venga, permaneceremos creyendo. Eso es fe. Pero no negar la realidad. No negar la realidad. No podemos decir que no, que es mentira, que eso es una exageración de la ciencia, que eso es político, que eso es esto y lo otro. Amado, es verdad, hay un virus allá afuera que tiene a medio mundo amedrentado, incluyendo mucho pueblo de Dios. Porque quizás le ha fallado la fe, porque quizás se le ha olvidado quiénes son. Por eso hoy estoy aquí. No vine para complacerme, no vine porque yo no tenía nada que hacer en mi casa. Vine porque es mi deber ministerial levantarme y decirle a la iglesia, iglesia, tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Tú tienes lo que Dios ha dicho que tú tienes. Tú puedes hacer lo que Dios ha dicho que tú puedes hacer. No te escondas, no pierdas tu identidad. En este tiempo de crisis es que se deben levantar los verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En este tiempo de crisis es que se deben levantar los verdaderos Davises. Los que no niegan que hay gigantes, pero que se empoderan de la verdad y de la palabra de fe para confrontar todo viento contrario que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la duda invalida el conocimiento de Dios. Estamos expuestos todos. Por eso es necesario refugiarnos en Dios para salir empoderado de Dios a decirle al mundo, espérate, es verdad. Hay una realidad, pero hay un Dios que todo lo puede y todavía está presente. Todavía su sangre fluye, todavía su misericordia se desborda sobre la tierra, porque todavía su iglesia está en la tierra. Y mientras la iglesia está en la tierra, los juicios de Dios no se van a desatar como Dios los va a desatar, olvídese. Cuando la iglesia vuele, lo que va a pasar en esta tierra, usted no tiene comparación. Cuando la iglesia vuele, usted no va a tener idea de lo que va a pasar en la tierra. Por eso es necesario que la iglesia se empodere a tiempo. Como Pablo exhortó a Timoteo. Confronta, reprende a tiempo y fuera de tiempo. Predique el evangelio. Predique el evangelio. Predique el evangelio. Predique el evangelio. No sectarismo, no legalismo, no religión, no denominación, no prosperidad. Predique evangelio. Predica evangelio, habla del evangelio, dame evangelio, iglesia. El mundo necesita evangelio. No más sectarismo, no más adoctrinamientos humanos.
No, el mundo necesita evangelio, evangelio. Escucha, evangelio. La iglesia es una casa de misericordia y verdad. Compasión por los caídos, compasión por los perdidos, compasión por los extraviados, compasión por los desenfocados, compasión por los que han perdido la visión, pero con la verdad para diagnosticarle que se ha perdido la visión, que se han desenfocado, que se han desviado, que se han debilitado, la misericordia para levantarlo, para consolarlo, para darle la mano, para decirle vamos a levantarnos, vamos a tomar nuestro lugar en el nombre de Jesús. Estos son principios de dolores. Necesitamos ahora levantarnos en el poder del Señor y en su fuerza, fortalecernos en Dios y en su fuerza. Esta es la hora. Si la iglesia no aparece en el día de la crisis, es como que los bomberos no lleguen el día que la casa se esté quemando. Qué triste es oír, y esto lo hemos oído, con todo el respeto a los que son de profesión bomberos, que muchas veces los bomberos llegan después que la casa se ha quemado. O que los bomberos, cuando llamaron a los bomberos, en el tanque no tenía agua. Ay, Dios mío. Cuando llamaron a los bomberos, el tanque de los bomberos no tenía agua. ¿Usted se imagina lo que eso representa a una gente que está en una emergencia, que se le está quemando su casa? Y llame al único número de esperanza. Llamen a los bomberos. Se me está quemando la casa. Llamamos a los bomberos. Llegan los bomberos. No hay agua en el tanque. Ay, Padre eterno. No me digas eso. La única esperanza que este mundo tiene no es un partido de gobierno, no es un candidato político, no es un político. La única esperanza que este mundo tiene es la iglesia de Jesucristo empoderada, dando el grado para el cual Dios la escogió, puesta por Dios para ser sal y luz en medio de las tinieblas, puesta por Dios para anunciar verdad y misericordia, para anunciar verdad y gracia a un mundo que necesita. Amados hermanos y hermanas, si la iglesia no juega su rol ahora, ¿cuándo lo va a jugar? ¿Cuándo lo va a hacer? Si usted no usa sus redes para edificar a otros, ¿para qué usted tiene redes entonces? Para chismear, para perder el tiempo, para tirarse fotos, para subir selfie. Perdónenme. Veo un cristianismo tan liviano, tan sin sentido. Si usted no usa sus redes ahora para infundirle aliento a los que no tienen, entonces sus redes no tienen sentido. Ciérrela mejor. Úsela, pero úsela para edificar, úsela para consolar, úsela para llevar exhortación a los que no tienen esperanza, ni fe, ni tienen a Dios de su lado. Usted lo tiene, délo. No esconda a Dios ahora. Levántese en el poder de la revelación y de la bondad de Dios sobre usted. Use sus redes, grabe un selfie, grabe lo que sea. Dígale al mundo, Cristo viene, acércate al Señor, pídele perdón, llama a alguien, ora por ese alguien, dile a ese alguien, vamos a orar juntos. Necesitamos volvernos a Dios. Es necesario que la iglesia se empodere. Tú y yo podemos hacerlo. Son miles lo que podemos alcanzar en un minuto. Le decía un pastor en estos días, mira pastor, en radio, en una hora de radio, tú le puedes predicar a más gente que a toda tu vida en una iglesia. No hemos entendido el poder de los medios. Hay quienes buscan seguidores en Facebook, seguidores en Instagram, seguidores en YouTube. No busque seguidores, busque gente que escuche el mensaje que Dios te ha dado. Pero que tu mensaje sea sopesado a la verdad de quién tú eres en este tiempo. No desalientes al pueblo, no desanimes al pueblo, no desenfoques al pueblo, no turbes al pueblo. No te vuelvas un Acab turbando al pueblo en este tiempo. Tú eres instrumento de salvación, tú eres instrumento de consolación. Funge como tal, actúa como tal, muévete como tal, direcciónate como tal, instrumento de bendición eres al mundo. 3. La iglesia es casa de misericordia, no un juzgado, no un tribunal.
He visto mensajes de algunos que se autodenominan profetas, otros que se autodenominan apóstoles, y predican un mensaje que yo digo, Dios mío, ¿de qué Biblia será que lo están sacando? ¿De qué Biblia será que están leyendo? Hoy los sueños abundan. Hoy todo el mundo tuvo sueños. Hoy todo el mundo está peleando con demonios y grabando audios y mandándolos. Cuando no saben que en el espíritu de ese audio se está infundiendo otro espíritu. Se ve la vanagloria, se ve la soberbia, se ve la exclusividad del hombre de Dios o la mujer de Dios que tuvo la gran revelación. Amados, dejémonos de shows evangélicos. Y volvámonos a la verdad profética de que la iglesia en este tiempo es la única esperanza. La iglesia de Jesucristo son los pies de Dios, son los brazos de Dios, es la boca de Dios en la tierra. Pero una boca que se usa bien, unos pies que caminan derecho, unas manos que se llenan de aceite, no de juicio. Seamos esa iglesia. Por amor al Padre, por amor a la revelación del Dios de nuestra salvación. Seamos la iglesia que Dios diseñó para ser iglesia en un tiempo de crisis. En el libro de Santiago capítulo 2, versículo 13, abra su Biblia, si usted la tiene por ahí. Le dije que vamos a hacer un estudio bíblico. Santiago capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amado, si no me muevo a misericordia ahora, que el mundo necesita de mí, ¿cuándo me voy a mover a misericordia? Si no salgo con un mensaje de esperanza al mundo, ¿cuándo voy a ir con un mensaje de esperanza? Ahora no hay ricos ni pobres. Ahora no hay blancos ni negros. Ahora no hay gordos ni flacos. Ahora no hay feos ni bonitos. Esto al mundo entero lo tiene pensativo. La fragilidad de la vida, la soberbia de los hombres está siendo abatida. Dios lo está haciendo. La iglesia tiene entonces que ir con el mensaje de decirle, Dios te humilló, no para dejarte en el polvo. Dios te humilló para que te levantes y conozcas su misericordia. Es hermoso ver cómo los poderosos de la tierra se han dado cuenta de que no pueden hacer mucho. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así que es hermoso? ¿Sí? Porque es la única manera de ellos verse doblegados ante Dios. Mi único ruego es que esto no sea como el 9/11 del 2001. En el 2001, cuando el 9/11, en Nueva York las cuadras daban 2 vueltas para la gente entrar a las iglesias. Pasó el 9/11, Nueva York volvió a su ritmo y las iglesias volvieron a ser lo que eran antes y cuidados y peor. Dios no está jugando, Dios está hablando en serio en la tierra. Dios está hablando en serio en la tierra. Y la iglesia debe entender su rol. Nosotros no somos un tribunal de la humanidad, ni somos un tribunal de los pecadores. El único que va a juzgar a vivos y a muertos es el Señor, no nosotros, sino el Señor. Por lo tanto, es necesario que la iglesia se empodere. Que se empodere de la justicia, de la verdad, de la misericordia y de la gracia. Nos vale decir que la iglesia es el único instrumento que Dios tiene en la tierra. Y si ese instrumento falla, ¿a quién usará Dios entonces? Si la iglesia falla en su rol, ¿a quién usará Dios? Yo soy de los que cree que Dios tiene un remanente. Yo soy de los que predica que Dios tiene un remanente. Yo soy de los que cree que Dios guardará un remanente. Y yo soy de los que cree que Dios cumplirá su propósito en ese remanente. Lo creo firmemente. 3 puntos, me falta el último. Primero, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Segundo, la iglesia es casa de equilibrio de gracia y misericordia, de gracia y verdad. Tercero, la iglesia es casa de misericordia y verdad. Y cuarto, la iglesia es casa de oración.
Mateo 12, 21, 16. Vaya conmigo a la Biblia. Mateo capítulo 12, 21 al 16. Mateo capítulo 12, 21. Me confundí aquí. Mateo capítulo 12, 16 al 21. Mateo capítulo 12. Abra en el libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a cambiar el texto. Marcos 11. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Le hablo del versículo 15 en adelante. Marcos capítulo 11 del 15 en adelante. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentían que nadie se atreviese en el templo llevando utensilio alguno. Que nadie se atravesase el templo. Y le enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa estará llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y escribas, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de la doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amados, este es un texto muy complicado para terminar este tiempo de estudio. Pero la casa del Señor es casa de oración, no cueva de ladrones. La iglesia no debe vender nada. La iglesia no debe vender nada. La iglesia no debe vender nada. Tercera vez que lo digo. Qué vergüenza y qué dolor es ver cómo hoy día se venden las profecías, se venden los conciertos, se venden las predicaciones, se venden, todo se vende. Qué vergüenza es hoy día ver cómo en las iglesias se le da preferencia a las personas que dan buenas ofrendas en ciertos lugares. Qué vergüenza hoy día es ver cómo a las personas que le dan ofrenditas a los pastores le ponen nombre de escuderos del pastor o de la pastora. Qué vergüenza hoy día es ver cómo los pastores toman el ministerio para que le den cositas. La iglesia es casa de oración para las naciones. Es la última reflexión del día. ¿Qué es la iglesia en un tiempo de crisis? Casa de oración para las naciones. ¿Qué somos nosotros en tiempo de crisis? Yo te voy a decir lo que pasó en Israel en un tiempo de rebelión.
y vamos a orar en un minuto. Libro de Números, capítulo 16. Números 16, del 47 al 49. Abra su Biblia. Libro de Números, capítulo 16, del 17 al 49. Del 17 al 49. Números es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 16. Vamos a leerlo del 46 al 49. La Biblia dice: y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar. ¿Dónde estaba el fuego? Esto es muy importante. Dice, toma fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Si usted se lee el 49, dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Quién era Aarón y quién era Moisés? Si Moisés no hubiese sabido cuál era su rol, Israel les pudo haber perecido en esa rebelión. Si Aarón no hubiese estado alineado como sacerdote para tomar el incensario y fuego del altar, Israel pudo haber muerto en esa mortandad, en esa rebeldía. Dios siempre va a guardar un remanente. Dios siempre tendrá un remanente. Dios siempre tendrá un Moisés y tendrá un Aarón alineados, donde quiera, en toda nación, tribu y lengua. Dios siempre tendrá un Aarón con el incensario preparado para hacer expiación. ¿Qué hizo Aarón? Él era el sumo sacerdote. Moisés era el profeta. Le tocaba al sacerdote pararse entre los vivos y los muertos para hacer expiación, para ofrecer un sacrificio agradable a Jehová. Jesús hizo la expiación perfecta. Jesús es el intercesor perfecto. El único ministerio que Jesús tiene en el cielo es la intercesión. Analícelo bíblicamente. Yo se lo puedo demostrar por la Biblia, si usted quiere. Hebreos 7:25. La Biblia dice que Jesús vive para interceder eternamente por nosotros. O sea, ¿qué hace Jesús en el cielo? ¿Usted cree que Jesús está jugando dominó con el Padre? ¿Jugando parchés? ¿Jugando ping-pong? No. Jesús vive para interceder por su iglesia en la tierra. El sacerdocio en la tierra es una continuidad del ministerio eterno de Jesús también. Si el sacerdote en la tierra está alineado a los preceptos, principios, ordenamientos del Señor, el sacerdocio en la tierra tiene autoridad para pararse y hacer expiación entre los vivos y los muertos también. Pero ¿cuál sacerdocio? Un sacerdocio que está escondido, un sacerdocio que está amedrentado, un sacerdocio que está vendido a los políticos, un sacerdocio que está ligado a conveniencias partidarias. Perdónenme, ese no es el sacerdocio que Jesús delegó. Jesús le prohibió a los levitas tener incluso heredad, para que no tuvieran compromiso con nadie. Nuestro único compromiso es con Dios. Por eso, antes de cerrar este tiempo,
Es muy posible que esta programación se retransmita en la tarde. A las 2 de la tarde, a las 8 de la noche. Es muy posible que se retransmita. Algunos la volverán a ver, otros la volverán a compartir. Amados, tu único y mi único papel en esta tierra es que nuestro sacerdocio sea fiel. Que tú tomes tu incensario y nos podamos parar frente a los vivos y los muertos y orar y clamar y que Dios tenga misericordia. Si tú estás en una disposición o en la disposición de hacerlo, hazlo